Buenos días, profe. Hola, ¿qué Buenos tal? días, Buen profe. día. Hola, hola, ¿qué Buenos tal? días, profe. Buenos días, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que quedó pendiente el día de ayer. Ya faltaba simplemente que ustedes realizaran algunos cálculos menores, simplemente para recordar, ¿no? En qué estábamos haciendo. Teníamos la situación de que una partícula, un objeto, se estaba moviendo inicialmente en línea recta, en el eje X, con una cierta velocidad, cuando en un cierto instante se le aplican dos fuerzas que entre ellas son perpendiculares, ¿no? Actúan en direcciones ortogonales. Una está apuntando en la dirección X positiva, como la partícula, y la otra en la dirección Y negativa. Y entonces concluimos la clase pasada que la partícula no va a seguir, contrario tal vez a nuestra intuición inicial, no va a seguir la dirección dada por la fuerza de mayor valor, sino va a seguir la dirección o va a ser acelerada en la dirección de la fuerza resultante de estas dos fuerzas, ¿no? La F1 y la F2. Lo que hicimos la clase pasada fue ocupar la segunda ley de Newton para determinar la aceleración que va a experimentar esta partícula, en este caso en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Como la aceleración que se encuentra tiene dos componentes, entonces, y ambas son de hecho constantes, podemos ocupar las ecuaciones de la cinemática para conocer la velocidad de la partícula a un tiempo posterior, concretamente a los 5 segundos posteriores. Se utilizó entonces estas ecuaciones para cada eje, tomando en cuenta que en el eje X la velocidad inicial de la partícula era de 15 metros por segundo y en el eje vertical, perdón, fue de 0 metros por segundo. No es que en este eje estuviese en reposo, es que no se estaba moviendo en esa dirección. Por lo tanto, no había componente de la velocidad inicial en esta dirección. Y bueno, resulta entonces las componentes las que tenemos aquí. El vector, por lo tanto, de la velocidad final se puede expresar de esta manera. 27.5 metros por segundo en la dirección Y, menos 7.5 metros por segundo en la dirección J. Lo que se les pidió finalmente era determinar el valor del módulo de esta velocidad. ¿Qué valor encontraron para esta cantidad? $28.504. El módulo, a ver, todos llegaron a ese resultado. A ver, 28, voy a anotarlo, 28.4. Sí, está bien, me parece escucharlo así. Metros sobre segundo. Punto 504, profe. Ah, 504. Ah, ok. Sí, Bueno, profe, es gracias. 504. 504. Bueno, ¿qué podemos notar del módulo de esta velocidad en comparación a la velocidad inicial que tenía la partícula? ¿Aumenta? Aumentó, así es, aumentó en módulo, ¿no? Tenía 15, como velocidad inicial tenía 15 metros por segundo y con velocidad final a los 5 segundos se incrementó a 28.5 metros por segundo. Y esto recordemos, lo podemos entender por cómo está actuando la fuerza resultante. Si bien la fuerza resultante no está actuando también a lo largo del eje X, sí tiene una componente en esa dirección y es justamente la que favorece la aceleración y por lo tanto incrementa la velocidad. ¿Y cuál es la dirección con la que esta partícula se va a estar desplazando?
344.745 grados. A ver, 300, nuevamente, por favor. 44.70. Sí, punto 70 y 745. 45. Ok, grados. Muy bien. Y este resultado numérico, pues coincide con lo que habíamos encontrado de forma, bueno, en el dibujo, ¿no? Este es un ángulo que indica que el vector está en el cuarto cuadrante. Y es justo la figura que habíamos construido aquí. O bien, pues la que se tiene aquí mostrada. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, comentario con relación entonces al análisis de este último ejercicio del que, bueno, queda un poco pendiente, pero que ya ha quedado totalmente terminado? ¿De dónde salió la velocidad final? 28.504. Ok, ¿alguien que nos pueda ayudar a responder la pregunta? ¿De dónde salió ese 28.504 metros por segundo? Es el módulo del vector. Así es el módulo del vector velocidad. Aquí está en su forma vectorial. Lo que está aquí expresado es su módulo, que se calcula tomando cada componente, elevarla al cuadrado, sumar, y de esa suma extraemos la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Recordemos que este módulo representa cuán largo es el vector, ¿no? En unidades, en este caso, de metros por segundo. Bien, si no hay alguna otra pregunta con relación a esta primera parte que revisamos, nótese, lo que hicimos en estos tres incisos fue evaluar cuál es el efecto que tiene el aplicar una fuerza sobre un objeto. Ya vimos entonces que dependiendo de cómo actúan las fuerzas, podemos acelerar a la partícula, irla frenando o incluso cambiar de dirección. Ese es el efecto que tiene una fuerza. ¿Qué es dependiendo de cómo se aplique esa fuerza, pues tenemos estos efectos que estamos aquí tratando de ilustrar. Bueno, vamos ahora a pasar a resolver o a tratar ejercicios o casos un poco más elaborados. No son complicados, pero que sí requieren un poco más de herramientas, ¿no? Justamente la herramienta que vamos a utilizar para analizar los ejercicios que vamos a tratar a continuación es el diagrama de cuerpo libre. Seguramente ustedes ya en su momento habrán ocupado para resolver algunos ejercicios. Entonces, pues no habrá tal vez mucha información extra que decirles de qué es un diagrama de cuerpo libre, pero tal vez la forma de tratar los ejercicios es con lo que hay que tener cuidado. Bueno, ¿qué entendemos por un diagrama de cuerpo libre? Bueno, un diagrama de cuerpo libre que vamos a estar utilizando esta nomenclatura para referirnos a él, DSL, va a ser un esquema, ¿no? Una simplificación de un problema, en el cual vamos a asumir que el objeto es una partícula puntual. Es decir, que en un diagrama de cuerpo libre no nos va a interesar si el objeto tiene forma esférica, si tiene forma cilíndrica, o por ejemplo, hablando de los objetos reales, pues aunque puede ser, por ejemplo, un auto que no tiene una forma, digamos, regular, geométricamente a veces muy simétrica, eh, vamos a asumir que sin importar esas características, lo podemos representar a través de un punto, una partícula puntual. En el diagrama de cuerpo libre, entonces, vamos a considerar que en esta partícula puntual, pues pueden estar actuando múltiples fuerzas. Una, dos, tres, las que sean. Entonces,
El diagrama de cuerpo libre lo que hace es recolectar en él todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto de interés. Aquí la palabra clave es sobre el cuerpo o el objeto. Eso debe quedar muy claro. Ustedes deben de tenerlo presente siempre a la hora de construir un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver, por ejemplo, casos en los que tengamos más de un objeto. De hecho, es el primer ejercicio que vamos a realizar. Entonces, uno debe de tener siempre presente dos cosas. Que en el diagrama de cuerpo libre vamos a incluir solamente las fuerzas, solo fuerzas que actúan sobre el objeto. Y la segunda es, toda fuerza que incluyamos en el diagrama de cuerpo libre tiene que responderse a la pregunta, ¿esta fuerza quién la genera sobre el objeto? Si nosotros no somos capaces de responder esa pregunta, puede significar que esa fuerza que creemos que debemos incluir, realmente no existe. Por lo tanto, son esas dos características con las que tener mucho cuidado. Aquí les hago justamente ese comentario. Bueno, aquí se incluye. Cuando se realiza un diagrama de cuerpo libre, debemos ser capaces de responder la pregunta que les comentaba. ¿Qué otro cuerpo está aplicando dicha fuerza? Si incluimos una fuerza F, debemos de ser capaces de responder quién la está aplicando. Ah, y también, mucho cuidado. La fuerza de aceleración o la fuerza MA no debe incluirse, no son fuerzas. Lo que les comentaba la clase pasada, esta. Déjenme ver, aquí está, en la segunda ley de Newton. Decíamos, la segunda ley de Newton, la forma correcta de describirla es la que está aquí. La aceleración que observemos en un objeto va a depender de la fuerza que se le aplica, así como de la dirección de dicha fuerza, y va a ser inversamente proporcional a la masa del objeto. Esta ecuación que seguramente ustedes les han dicho es la segunda ley de Newton, es un despeje. Es solo un despeje. Muy útil a la hora de resolver ejercicios, pero nada más. Entonces, con esta hay que tener mucho cuidado, porque uno llega a creer, pues de este despeje me está diciendo que la fuerza depende de la masa. O sea, que entre mayor sea la masa de un objeto, mayor va a ser la fuerza resultante que actúa sobre él. No, cuidado, eso no es lo que está diciendo esta ecuación. Y por el contrario, o de forma análoga, podemos también caer en el error de pensar que M por A es una fuerza, cuando no es así. Bueno, entonces vamos a ver con los siguientes ejercicios, tratar de clarificar, ¿no?, estas ideas. Por lo tanto, repito una vez más, esta ecuación sí la vamos a utilizar, pero para fines de cálculo. La segunda ley de Newton es la que está aquí encerrada en amarillo. Vamos entonces a resolver el primer ejercicio para comenzar justamente a tratar los diagramas de cuerpo libre. El primer ejercicio es el que tenemos aquí. Nos dice, dos bloques con masas M1 y M2, donde sabemos que M1 es mayor a M2. De hecho, incluso en la figura vemos que M1 es un poco más grande, ¿no?, en el dibujo que M2. Bueno, se colocan en contacto mutuo. Estos dos bloques se están tocando. Bueno, sobre una superficie horizontal sin fricción. Entonces, pensemos que esta es como una pista de hielo o una superficie muy bien pulida, encerada, en la cual no existe ningún tipo de fricción entre los bloques y dicha superficie. Nos comenta que una fuerza horizontal constante se aplica a la masa M1. Entonces, sobre la masa M1 le aplicamos esta fuerza. Antes de
pasar tal vez a responder preguntas y hacer cálculos, ¿qué es lo que ustedes esperarían que sucederá aquí, en esta situación? Que se movieran los dos bloques. Ok, muy bien, se van a mover los dos bloques. Entonces es como si tratáramos un único objeto, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, justamente esa idea así de simple va a ser muy poderosa a la hora de hacer el cálculo. Por eso es muy importante que en los problemas de este curso, antes de comenzar a hacer cuentas y cálculos y meter fórmulas, debemos de entender muy bien, imaginarnos la situación y entender bien lo que está pasando. Porque justamente en ese entender pueden surgir resultados o conclusiones interesantes que nos pueden facilitar el cálculo. Entonces, muy bien, cuando se aplica esta fuerza en F1, en la masa M1, perdón, en la masa M1, lo que va a suceder es que estos dos objetos se van a comenzar a mover como uno solo. Bueno, vamos a ver cómo tratamos esa información, cómo la incorporamos a nuestro análisis. Nos pide entonces determinar la magnitud, el módulo. Aquí vamos a utilizar el sinónimo de magnitud como módulo. El módulo de la aceleración del sistema. Vean que aquí el enunciado nos dice del sistema, no de la masa M1 o de la masa M2, sino del sistema, es decir, de ambas. Porque, como bien comentaron, estos objetos se van a mover como uno solo, se van a mover al mismo tiempo. Bueno, para comenzar a resolver este ejercicio, tenemos que hacer uso justamente del famoso diagrama de cuerpo libre. Vamos a repasar cómo construirlo. Bueno, primera observación. Como tenemos dos objetos de masas, M1 y M2, tenemos que construir para cada uno de ellos su propio diagrama de cuerpo libre. Si tuviésemos aquí tres objetos, serían entonces tres diagramas de cuerpo libre, uno para cada objeto. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cuántos objetos tengan ustedes en su problema, es el número de diagramas de cuerpo libre que tienen que dibujar. Bueno, ¿cómo vamos a dibujar el primero? Vamos a asumir que este que está aquí es para el M1, la masa más grande. Bueno, aquí vemos que esta masa, este bloque, aunque tiene una forma un poco como cúbica, vamos aquí a representarlo simplemente como un punto, una partícula puntual. Entonces, siempre la vamos a colocar en el centro de nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, lo siguiente es ahora dibujar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este objeto. Entonces, a ver, con un poco aquí tal vez hasta de imaginación, y hay que ser cuidadosos. ¿Cuántas fuerzas creen ustedes que están actuando sobre la masa M1, la de color naranja? Pues yo diría que Una. dos. A ver, ahí se escucha un poquito empalmado el comentario. Yo diría que dos. Ajá, dos. Ujú. ¿Quiénes serían estas dos fuerzas? La fuerza con la que empuja al M1 y en teoría, fuerza de resistencia que ofrecería la de M2. Ok, ok. A ver, la primera fuerza es la que se Es- muestra en la figura. sí, Ah, ok, vale, vale, muy bien. Esa es la primera fuerza. Muy sí, bien. Ok, vamos a dibujarla entonces. Como esta fuerza está aplicándose hacia la derecha, sobre M1, vean, la que recibe esa fuerza es la M1. Esa es la que hay que dibujar entonces. Entonces aquí la vamos a dibujar, apuntando hacia la derecha. Listo, esta es la primera fuerza que estamos aplicando en el objeto M1. De hecho, aquí está, ¿no? Para M1. Esto es para M1. ¿Cuál era la otra? Perdón. la que recibe M2 por parte La, de M1. ok, ok. A ver, cuidado ahí. A ver, la fuerza que recibe M2 por M1.
Sí, Ok. o sea que la va arrastrando. Pero entonces nota que, a ver, aquí, ¿cómo decirlo? Vamos a analizar lo que acabas de comentar. La fuerza que recibe M2 debido a M1. Esa fuerza no será justamente incluirla, pero para M2, porque es la fuerza que recibe M2 debido a M1. Yo pensé que decía de las dos, solo es de M1 en este caso. A ver, entonces, a ver, no, a ver, estamos analizando ahorita solo las fuerzas para M1, para Ah, M1, solo para M1. no, bueno, entonces la otra fuerza sería la que recibe al momento de chocar con M2, ¿no? Como una fuerza de resistencia. Ah, ok, ok, la fuerza de reacción. Sí, Recuerda, entonces aquí aparece tercera ley de Newton, muy bien. Entonces, a ver, otra vez, ¿quién sería esa segunda fuerza? M2 para M1. La fuerza que ejerce M2, muy bien, sobre M1. Correcto. ¿Esa fuerza qué dirección tendrá? Hacia la izquierda. Muy bien, estaría dirigida hacia la izquierda sobre el eje, paralela al eje X. Muy bien. Esa sería entonces la segunda fuerza que podríamos estar incluyendo para sobre M1. Muy bien. Vamos a entonces incluir esa fuerza. Voy a poner así. Entonces la pueden dibujar también aquí arriba, abajo, sobre el, pero tiene que tener dirección hacia la izquierda. Entonces, esta va a ser la fuerza. Si, si utilizamos la notación de hace unos de esta parte, sería la fuerza 2-1. A ver, creo que así le podríamos llamar. A ver, ¿cómo leemos estos subíndices? Es la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Que esa sería la interpretación. Es claro para todos por qué tomarlo así. Es la fuerza que ejerce la masa azul, la M2, sobre la masa 1. Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Alguna otra fuerza que por ahí esté presente o ya serían las únicas? A ver, echemos un vistazo a tal vez alguna de las que aquí habíamos mencionado. La fuerza de gravedad. Claro, la fuerza peso o fuerza de gravedad va a estar presente porque mientras un objeto tenga masa en la superficie de la Tierra, pues siempre va a estar siendo atraída al interior del planeta. ¿Esa fuerza qué dirección va a tener en ese diagrama de cuerpo libre? Negativa hacia abajo. Ok, muy bien, hacia abajo en el eje Y, dirección negativa, así es. Entonces aquí tenemos esta fuerza llamada peso. ¿No? Vean entonces que pues esa fuerza no necesariamente nos la va a dar en el problema. Entonces tenemos aquí como que recordar, aparte de las tal vez más obvias, ¿cuáles otras podrían estarse aplicando? Van tres. ¿Alguna cuarta, quinta fuerza que por ahí esté presente? Incluso de las que mencionamos con anterioridad. A lo normal. Fuerza normal, ¿por qué?
¿Cómo sabemos? Si vamos a incluir la fuerza normal, debemos ser capaces de responder a la pregunta, ¿quién aplica esa fuerza sobre nuestro objeto M1? Inercia, no, recordemos que la inercia no es una fuerza. La inercia está cuantificada por la masa y la masa es una cantidad escalar, no es una fuerza. La normal no sería como la resistencia que opone M1 al ser movido. La resistencia que opone M1, no, pero esa ya, digamos, esa reacción que comentas, ya está aquí incluida. O sea, sí es esta. Esa está en color verde. La normal, recordemos. ¿Sí? Marco. La fuerza normal, sí es cierto, tienen razón, hay que incluirla. Pero la pregunta es, ¿quién genera esa fuerza sobre la masa M1? La superficie. Exacto, la superficie en la cual está siendo apoyada. Cuando dos objetos entran en contacto, como en este caso, el bloque se coloca sobre la superficie horizontal, la superficie va a reaccionar, ejerciendo una fuerza dirigida de forma vertical hacia arriba. Es más, aquí vean, le voy a poner subíndices N y W, subíndice 1 para distinguirla, ¿no? De otras posibles fuerzas. Bueno, en el chat mencionan, bueno, preguntan, ¿no? Si la gravedad, sí, la fuerza de atracción debido a la fuerza de gravedad o peso, como lo podemos también llamar, ya está incluido aquí, es el W. Ya está aquí incluida entonces esa fuerza. ¿Alguna otra que por ahí no se nos esté olvidando? ¿O ya serían todas? Oye, la fuerza N de qué tal es que tuve que salir un rato. Es la fuerza normal, así se llama, fuerza normal, que en ese caso la está produciendo la superficie, la mesa, sobre el objeto. Y en teoría, ¿por qué va hacia arriba? Porque así o sea, ve cómo está aquí el contacto. Toda esa superficie, toda esta cara de este cubo, está sobre la superficie de la mesa. ¿Ok? Entonces, digamos, si tú quieres ser muy rígido en el análisis, pues decir, bueno, pues voy a tomar en cuenta, pues, que cada partícula de todo este bloque, con toda la cara, va a recibir una fuerza hacia arriba. Pero por el principio de superposición, recuerda que todas estas fuerzas las puedes reemplazar por una sola, que es la fuerza normal. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo pueden ver ustedes? Pues imagínenlo, cuando una superficie, sí, una superficie como una cama, un colchón, donde consideran que está totalmente, en un cierto momento, bien tendida, con una tela suave, y ponen un objeto, descansan un objeto sobre esa cama.
Y después vienen y lo retiran. Pasa tiempo, regresa, lo retiran. ¿Qué es lo que se encuentran? Se queda como la forma del objeto. Exactamente, ¿no? Y eso fue porque el objeto ejerció una fuerza sobre la superficie, en este caso la superficie suave. Pero esa superficie a su vez ejerció una fuerza hacia arriba para compensar esa primera fuerza, o sea, acción y reacción. La acción sería entonces el peso la fuerza, perdón, que ejerce la presencia del objeto sobre la superficie, sobre la cama, por ejemplo. Pero la cama responde, tercera ley de Newton. Entonces, esa fuerza tiene que dirigirse hacia arriba, porque la fuerza que ejerce el objeto que colocan va hacia abajo, direcciones opuestas. Otra forma también de entender esto es, por ejemplo, cuando ustedes por accidente mueven su mano de tal manera que se golpean en la mesa. O y entonces, ¿qué es lo que llegan a? Si lo hacen con mucho, o sea, de cierta manera, llegan a sentir un dolor, ¿no? En la palma de la mano o en el dorso, bueno, con lo que hayan golpeado. Pues ese dolor justamente proviene de la fuerza que ejerció la mesa sobre su mano. Como respuesta a la fuerza que ustedes ejercieron primero sobre la mesa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, para el caso de M1 ya son todas las fuerzas que están presentes. Son las únicas fuerzas. ¿Qué pasa con M2? ¿Cuántas fuerzas estarán actuando sobre el objeto de color azul? Aquí está nuestro objeto de color azul, representado por un punto. ¿Cuántas fuerzas están actuando? Serían tres. Tres fuerzas. Ok, ¿cuáles serían esas tres fuerzas? Sería la gravedad, la normal y la fuerza de M1 al empujar a M2. A ver, otra vez, la fuerza de M1 al empujar a M2. Ajá, bueno, sobre M2, no sé si esté bien. A ver, ahí. Creo que tienes la idea, pero digamos, cómo la estás formulando es donde no hay problemas. A ver, vamos a construir las primeras dos que en efecto están apareciendo. La primera es, o una de las primeras es el peso. Ahí estamos de acuerdo, porque asumimos que estos objetos están colocados en la Tierra, ¿no? Entonces, la fuerza de gravedad va a estar presente y por lo tanto, sobre el bloque en azul va a haber una fuerza de atracción hacia el interior de la Tierra, que vamos a llamar W2. Listo. Otra fuerza que va a estar presente es la fuerza normal. Y eso es porque está en contacto con la mesa, con la superficie horizontal. Entonces, esta va a ejercer una fuerza dirigida hacia arriba sobre el objeto M2. Lo dibujamos así, hacia arriba. Como esta es una fuerza normal distinta a la del primer diagrama de cuerpo libre, por eso también utilizo un subíndice 2 para distinguirlo. Muy bien. Ahora sí, la última fuerza, ¿cuál es? A ver, aquí hay que... creo que la idea está, pero cómo lo expresan es donde hay que tener cuidado. A ver, esa última fuerza, bueno, esa tercera fuerza, a ver, ¿sobre quién está actuando y quién la está generando?
Sería la fuerza de resistencia que ejerce M2 sobre M1. A ver, la fuerza de resistencia que ejerce M2 sobre M1. Sí. Ok, bueno, a ver, la fuerza que ejerce M2 sobre M1. ¿Esa fuerza no es esta? Porque es la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1. Y bien, hasta las palabras. La fuerza que ejerce M2 sobre M1, sobre M1. O sea, esa fuerza sobre quién está actuando. ¿En qué? ¿En el diagrama de cuerpo libre de quién hay que incluirlo? Pues de M1. Sí, cierto, perdón. Entonces, por ahí está la idea. La idea es que analicen un poco más esa fuerza que en este primer diagrama, el de la izquierda, está aquí apareciendo. Y pueden guiarse justo de lo que dice la tercera ley de Newton. Es cuando hay como un pequeño rebote. Podría ocurrir, pero vamos a asumir que no va a estar presente o se puede despreciar, porque de hecho dicen que están en contacto mutuo. Cierto. Están, pues, digamos que, no, si bien no están soldadas, pero sí hay poco espacio entre ellas, ¿no? Como para permitir un cierto rebote. Ok. ¿No sería la fuerza que aplica M1 sobre M2? La fuerza que aplica M1 sobre M2. La fuerza que aplica M1 sobre M2. Exacto. La fuerza que aplica M1 sobre M2. ¿Qué dirección tiene esa fuerza? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Correcto. Esa fuerza es esta. Y los subíndices nos... A ver, es la fuerza que ejerce M1 sobre M2. Sí quedó claro aquí esto, lo que está sucediendo. En M2 es la fuerza que aplica M1 sobre M2. Por eso es que esa fuerza tenemos que incluirla en M2, en el diagrama de cuerpo libre de M2. En M2 estamos incluidos las fuerzas que están actuando sobre el cubo azul. Todas las fuerzas que actúan sobre el cubo azul. ¿Alguna otra fuerza por ahí que está presente? Que por ahí se nos está escapando. Yo opino que no, profe. Ok, bueno. Ya son todas las fuerzas que van a estar actuando. ¿Por qué no incluimos esta fuerza en ese diagrama? Porque es la fuerza con la que empujan a M1 y a M2 pues ya no le empuja esa fuerza. Bueno, eso quiero creer. Ok, a ver. Porque es la misma. A ver. Chequen justamente la pregunta que les hacía al inicio, ¿no? ¿Qué esperarían que suceda aquí? Cuando se aplica esta fuerza, a esa fuerza sobre estas partículas, asumiendo que no hay fricción aquí, en el suelo. ¿Qué es lo que ustedes piensan que sucedería? Se moverán las dos. Se moverán las dos, muy bien.
Entonces, esta fuerza F, la que está aquí dibujada en color azul, ¿se debe incluir o no en el diagrama de cuerpo libre de M2? Sí, ¿Cuál es la razón? porque lo está empujando. Si empuja M1, Ajá. y M1 está pegada a M2, entonces también lo está empujando. Ok, vale. Ese razonamiento es el más intuitivo, es el que nos parece lógico, pero la respuesta es no se debe de incluir. ¿Y por qué? Porque la fuerza F, está actuando directamente sobre M1. Vean lo que va a suceder. Ahora, todavía sin hacer ningún cálculo. Vean. El bloque M1 va a recibir un efecto de la fuerza F. Pero recordemos que entre estos, como estos dos objetos hay contacto, esta fuerza va a transmitirle el movimiento a la M2. ¿De acuerdo? No es porque esta F esté directamente tocando M2. De hecho, ni siquiera la está, o sea, en la figura, como vemos ahí claramente, no está tocando a M2. Lo que va a hacer es M1 va a transmitir el efecto a M2, dando como resultado que que estos dos objetos se muevan juntos hacia la derecha. Pero eso es el efecto posterior. El efecto inmediato, el efecto de la fuerza F, está aplicándose solamente en M1. Por eso hay que tener mucho cuidado aquí cuando construir un diagrama de cuerpo libre. Hay que cerciorarnos perfectamente en incluir solamente las fuerzas que de manera efectiva se están aplicando en cada objeto. ¿Sí queda claro esta indicación que les hago con esa fuerza F? No se debe de incluir en M2. El efecto que vamos a ver, sí, es que ambos objetos se van a mover, pero es porque M1 va a transferir el efecto a M2. Y no es porque F está actuando sobre M2, no. Porque si lo incluyen, si ustedes por error incluyen esa fuerza aquí, estarían diciendo que la persona que está aplicando esta fuerza está tocando a M2. Y no es cierto. No está sucediendo como vemos en la figura. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe. Ok, bueno. Vamos entonces a continuar. Ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora vamos comenzar a traducir esto a ecuaciones, porque pues al final es con lo que vamos a tener que trabajar. Bueno, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Lo que vamos a construir ahora es lo que, digamos, yo lo he llamado como una especie de tabla de Excel. ¿De acuerdo? En esta tabla de Excel vamos a escribir todas las fuerzas, vamos a enlistar, mejor dicho, todas las fuerzas que están actuando sobre nuestros objetos. Por ejemplo, para M1 están actuando solamente 4 fuerzas. Bueno, entonces aquí vean la tabla para M1. Aquí la primera columna está enlistadas todas las fuerzas. En las siguientes dos columnas vamos a escribir las componentes que tuvieran estas fuerzas. Por ejemplo, para la masa M1 tenemos que hay un vector peso. Este vector peso está dirigido hacia abajo solamente. No tiene componente, no tiene una inclinación sobre el eje X.
Entonces, en esta tabla, escribimos un 0 en la componente X de la fuerza, pero en la componente Y, ¿qué hay que escribir? Pues menos el módulo de esa fuerza, menos W1, porque va hacia abajo. A ver, comparen el diagrama de cuerpo libre con esta información en este primer renglón. ¿Todos de acuerdo? ¿Para todos es claro lo que se hizo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Siguiente, vamos con la normal. La fuerza normal, como vemos en nuestra figura, apunta en la dirección vertical positiva. Por lo tanto, esta fuerza no tiene componente X y su componente Y es positiva. Ahí está. Vamos con la fuerza F, la que aplica alguna persona o como sea, que actúa sobre M1. Bueno, esta fuerza, como bien me señalaron, apunta hacia la derecha, sobre el eje X. Bueno, entonces esta fuerza tiene componente X, sí, aquí está, positivo. Y componente vertical no tiene, por eso hay un 0 aquí. ¿Qué pasa con la fuerza F21, la que genera la masa 2 sobre nuestro bloque 1? Tiene dirección menos X. Vean entonces aquí. La fuerza E21 es menos F21, porque apunta hacia la izquierda, y en el eje vertical vale 0, no tiene componente. ¿Hasta aquí alguna pregunta con cómo se ha construido esa primera tabla? Con base en la información del primer gráfico. No, profe. ¿No? Ok. Ese tipo de metodología la vamos a estar utilizando, o además se les recomienda estarlo utilizando para escribir correctamente las componentes de las fuerzas. Bueno, vamos con M2. A ver, ¿qué notamos en M2? Actúan solamente 3 fuerzas. Entonces nuestra tabla solo va a tener 3 renglones. La primera entonces va a ser para el peso. Una vez más, el peso para M2 solo actúa hacia abajo. Entonces es Y negativo. Entonces, por ejemplo, aquí, este W2 tiene que ser negativo. Listo. Vamos con la normal, la fuerza normal. La fuerza normal apunta hacia arriba. No tiene componente X. Por lo tanto, va un 0 y aquí N2 es positivo. ¿Qué pasa con la fuerza F12? Actúa hacia la derecha. Entonces es positiva y no tiene componente Y. Listo, ya llenamos la tabla con los datos de las fuerzas, nada más con las puras fuerzas. La última parte de esta tabla consiste en escribir lo que genera aquí toda esta interacción. ¿Y qué genera esta interacción? Recordemos lo que nos dice la segunda ley de Newton. Todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto van a generar una aceleración. Van a generar cambios en el movimiento del objeto. Como para fines de cálculo, la m, que aquí aparece como división, la vamos a pasar multiplicando a la masa, perdón, a la aceleración. De ahí surge el ma. Bueno, pues justamente lo que hacemos aquí es hacer ese paso. Vean, estamos escribiendo la masa 1 por la aceleración con la que la partícula se va a mover. En esta columna. Si ven que aquí se está formando como de una especie de el despeje que les comentaba, de F igual a M por A. En esta columna.
Bueno, cuando, digamos, nuestra intuición nos dice, cuando esta fuerza se aplica, esos objetos se van a mover hacia la derecha. Bueno, pues aquí, ¿cómo decimos eso a manera de una ecuación? De esta forma, vean, estamos diciendo que el objeto se va a mover hacia la derecha sobre el eje X, vean, componente X de la aceleración y positiva. Aquí, como el signo es positivo, aquí se está obviando, no se está escribiendo explícitamente. Si el efecto fuese que la partícula se mueve hacia la izquierda, entonces aquí debemos de incluir explícitamente este signo negativo, porque de esa manera estamos diciendo que el objeto se mueve hacia la izquierda. Lo mismo va a suceder con la M2. Vean, aquí es la masa 2 por la aceleración que va a adquirir. Como el movimiento solamente se realiza en el eje X, no en el eje Y, aquí escribimos ceros en esta columna, en esta celda. Escribimos ceros. Y para la M2, el movimiento es solamente en el eje X positivo. Por lo tanto, volvemos a escribir esto con signo positivo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Listo. Entonces ya estamos más cerca de escribir ya las ecuaciones que vamos a trabajar. Bueno, recapitulando. Construimos primero el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Vaciamos esa información de las fuerzas en este arreglo, en esta especie de tabla de Excel. Y después vamos a hacer la famosa, que ustedes tal vez recuerden, la suma de fuerzas en el eje X, la suma de fuerzas en el eje Y. Pues eso mismo lo vamos a poder rescatar aquí. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Vamos a sumar todos los efectos de las componentes de las fuerzas en el eje X para la masa M1. Y los vamos a igualar a este término que hemos incluido aquí. Vean entonces esta primera ecuación. Ceros y ceros los descartamos, no es necesario escribirlos explícitamente. Los únicos términos que nos quedan es F menos F21. Aquí está. Y eso tiene que ser igual a M1 por AX. Listo. Ese es para la masa M1. ¿Qué pasa en el eje vertical? En el eje Y. Menos W1, aquí, más N1. Menos W1 más N1. Entonces aquí hay un error. Sería menos W1 más N1. Y esta suma de fuerzas, ¿cuánto tiene que dar? 0. Esto quiere decir que no va a haber movimiento en el eje Y. O en otras palabras, estas dos fuerzas, el efecto de estas dos fuerzas se cancelan mutuamente. Es lo que está sucediendo aquí. Vamos con M2. Con la masa M2, vean, en el eje X solamente hay una fuerza. La fuerza 1, 2. Y esa fuerza tiene que generar justo la aceleración con la que el objeto se va a mover. Por lo tanto, pues aquí está igualado. F12 igual a M2AX. En la dirección vertical, ¿qué es lo que tenemos? Menos W2 más N2 tiene que ser 0. Muy bien, aquí nuevamente un error. Lo corregimos. Y listo. Esas son las ecuaciones de segunda ley de Newton que vamos a estar ocupando. ¿Comentarios, dudas con esta primera parte? Aún no resolvemos nada. Eso debe quedar claro. Aún no estamos tal vez resolviendo o conociendo lo que nos está preguntando el problema, pero estamos construyendo la información que vamos a ocupar.
¿Por qué menos W más N? Ok. Bueno, no sé si a ver, la primera opción de respuesta que puedo ofrecer es la siguiente. Aquí vemos de la tabla. ¿Por qué es 0? Ok. Es 0 porque echemos un vistazo al problema que estamos queriendo resolver. Esos dos objetos se van a mover hacia la derecha. Es decir, su movimiento en qué dirección se va a estar realizando. En el eje Y sus coordenadas siempre van a ser 0,0. Podemos asumir, exacto, que en el eje Y no va a haber movimiento, por lo tanto su posición en ese eje no va a cambiar. No va a haber movimiento en esa dirección. Es como en ese ejemplo. Vean, en esos que vimos. Cuando las fuerzas se aplican de cierta manera, el objeto se va a seguir moviendo en esa dirección, en el eje X. Pero si las fuerzas son tales que generan una fuerza resultante en una dirección inclinada, vamos a llamarlo así, vamos a generar movimiento en esa dirección. No es lo que está sucediendo aquí. O sea, el inciso C de los ejemplos que vimos no está pasando aquí. Estas fuerzas están actuando de tal manera que el movimiento en el eje Y no ocurre. Sí va a haber fuerzas, pero estas están compensadas, están equilibradas. Por eso es que ponemos aquí un 0, porque no hay movimiento en el eje Y, en ninguno de los dos bloques. Si por alguna razón, no sé, en el momento no se me ocurre qué podría ser, vemos que uno de estos objetos o ambos da un brinco, o sea, cuando aplicamos esta fuerza y por ejemplo el M2 salta, entonces es que aquí se aplicó una fuerza que lo hizo saltar. Pero esa fuerza en este problema no está presente, por lo tanto no hay movimiento en el eje vertical. Por eso podemos igualar aquí a 0. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de ya comenzar ahora sí a resolver el problema? Profe, ¿por qué es M1 por AX? Ok. Aquí estamos haciendo una descomposición similar a lo que tenemos para las fuerzas. ¿A qué me refiero con eso? Aquí estamos, aquí por ejemplo podremos escribir M1 por AY, porque es la componente Y de la aceleración, de esta aceleración. ¿Sí, sí vamos bien con esta idea? Es como lo que teníamos acá en este problema. Ya, como es M1 por AX porque va a tener una velocidad en el eje X. Un cambio en la velocidad en el eje X. Ok. ¿Y Así M1 es. sería su masa? No, Exacto. sería el objeto, ¿no? La masa del objeto. Ok. Ok, gracias. Sí, sí es la masa del objeto. Entonces aquí estamos diciendo que el objeto M1 se va a mover hacia la derecha, o sea, va a tener un cambio de velocidad hacia la derecha. Al igual que M2. Ok, profe, gracias. ¿Sí, nada? Muy bien. Claro, aquí todo va a depender, ese arreglo, la información que ustedes coloquen en él, pues va a depender propiamente del problema que quieran resolver, porque puede ocurrir que un objeto se mueva solamente en el eje Y, por ejemplo, y no en el eje X. Eso también podría pasar. De hecho, es un ejercicio que más adelante resolveremos. Pero bueno, en general, ustedes tienen que, digamos que proceder de esta manera, digamos, un tanto ordenada, para que no haya confusión. Bueno, sigamos entonces. Ya tenemos la tabla, ya tenemos las ecuaciones. Ok, preguntan si en todos los casos vamos a tener que, que esta igualdad, ¿no? ¿Quieren decir esto? Si en todos los casos se va a cumplir. Y la respuesta es no. No siempre se va a tener. ¿En qué caso
no podría ocurrir esto. Piensen ustedes, por ejemplo, en el siguiente, a ver aquí tengo un poco de espacio. Piensen en la siguiente situación. Tienen ustedes una caja ahí colocada en el suelo y lo que hacen es tirar de esta caja, así, con la ayuda de una cuerda, por ejemplo. ¿Cuántas fuerzas van a estar actuando en esta situación? Tenemos una fuerza, bueno, voy a ponerlo, sí, una fuerza, ¿cómo se llama? La fuerza normal. Vamos a tener el peso. Y vamos a incluir esta fuerza que llamémosla una fuerza de tensión porque la estamos aplicando con la ayuda de una cuerda. Entonces, si esta cuerda es tal que genera un levantamiento del objeto, entonces el objeto se va a desplazar hacia arriba. Por lo tanto, aquí esto ya no es cero. Y entonces aquí es m por ay. Y esto ya no se cumple. Todo va a depender entonces de las fuerzas que estén aplicando sobre los objetos. Aquí, concretamente, esta suma de dos términos es cero porque no hay movimiento en esa dirección. Es así como lo podemos entender. Si ustedes agregan alguna otra fuerza, podría ocurrir que el efecto de esa fuerza extra haga que el objeto se levante. Es igual si no se aplican otras fuerzas, exacto. Van a ser iguales. Esta ecuación, estas dos ecuaciones, van a ser válidas siempre y cuando no apliquemos otras fuerzas y además no hay aceleración. Por eso el cero. Si el objeto se moviese de forma vertical, estos ceros no tendríamos que escribirlo. Tendríamos que escribir m por ay. Bien, regresemos entonces al problema. ¿De acuerdo? Todo lo que estamos haciendo aquí es todo el análisis de fuerzas, ¿de acuerdo? Estamos como que analizando toda la información y ahora sí, vamos a proceder a resolver el problema. ¿Qué es lo primero que nos pregunta el problema? Nos dice, encuentre la magnitud del módulo, bueno, perdón, el módulo de la aceleración. Es decir, aquí nos pide encontrar en esta ecuación, en estas ecuaciones, mejor dicho. ¿A quién hay que conocer? Así es, a la aceleración en el eje X. Y bueno, sí es claro para todos que la aceleración, esta es la misma para cada objeto. Es decir, la AX que está aquí escrita es la misma que esta otra. Porque las dos se van a mover al mismo tiempo. Entonces, la aceleración que van a experimentar, ambas, es la misma. Lo que sigue entonces es resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas aquí? ¿Cuántas incógnitas hay en este problema? La aceleración. Ok, la aceleración, muy bien. Aquí, esta aceleración no las conocemos. Entonces, va una incógnita. ¿Cuál es la otra incógnita? Y ojo, mucho cuidado.
una cosa es decir que es una incógnita, que recordemos que es una cantidad que no conocemos su valor, y otra muy distinta, pensar que como no nos están diciendo el valor de f, por ejemplo, numéricamente, sea una incógnita. No quiere decir eso. Nos dicen que f se aplica, es decir, que podemos asumirlo conocido. O sea, tiene un valor. No lo conocemos numéricamente, pero sabemos que está presente. Al igual que las masas. M1 y M2 no nos dicen cuánto vale numéricamente, pero podemos asumir que sí se conocen, o sea que tenemos acceso a la información para poder saber cuánto vale M1 y M2. Entonces, eso deja una incógnita, ¿no? O salta a la luz otra incógnita, u otras incógnitas. ¿Quiénes serían algunas otras? La normal. Ok, la normal. La normal no la conocemos. De ninguna, ¿no? Bueno, directamente no las conocemos. ¿Qué otras incógnitas? La F. ¿Cuál F? Porque bueno, aquí... Sería la F de 2 a 1 Ajá, y la F de 1 a 2. exacto. Tenemos esta, tampoco la conocemos, ni esta otra. Muy bien, tenemos entonces, si contabilizamos, en el eje X tenemos 3 incógnitas, ¿no? Tenemos hasta 3 incógnitas. Y en en el eje Y tenemos 2 incógnitas. Tenemos 5 incógnitas, ¿sí queda claro? Tenemos 5 incógnitas. Y tenemos 4 ecuaciones. Bueno, de las ecuaciones en el eje Y, ustedes pueden conocer las normales, si despejan a las n's que ahí aparecen. Por ejemplo, N1, ¿cuánto va a valer? Si despejan aquí. 9.81 9.81, ¿solo ese valor? metros sobre segundo al cuadrado. No, nos falta información porque eso que me estás diciendo es una aceleración. Y N y la normal es una fuerza. Logramos J. el segundo. A ver, vean, tan solo del álgebra de aquí. N1 es igual a W1. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que vale, o sea, el del despeje. Pero ¿qué es W1? Es el peso. Y habíamos dicho, aquí lo tenemos, que el peso se escribe como en módulo. Vean aquí, solamente es el módulo mg. Entonces aquí, esto es igual a la masa 1 del bloque en color naranja por la gravedad. Y esto, si ustedes checan, hacen análisis dimensional, tiene unidades de fuerza. Entonces, ¿cuánto vale la normal? Pues vale la masa de la partícula o del bloque por la gravedad. Y listo, ya conocieron la normal. Ya saben cuánto vale la fuerza normal. ¿Qué pasa con N2? Es igual a W2. ¿Es igual a qué, perdón? No, es un poco cortado, pero ok, creo que a ver. Si me dijeron W2, es correcto. Es igual a W2. Es decir, al peso del bloque 2. ¿Y el peso del bloque 2 a qué es igual? A M2 por la gravedad, ¿no? Por la aceleración debido a la gravedad. Listo. Entonces, listo. Ya N1 y N2, las fuerzas normales, ya están
conocidas. Ya no hay que preocuparnos por ellas. Lo que hay que trabajar entonces es lo que está aquí. En el eje X, en las ecuaciones del lado izquierdo. A ver, estas dos fuerzas, la 2,1 y la 1,2, ¿serán iguales, distintas? ¿Alguna será más grande que la otra? Esas dos fuerzas que están en color verde, la 2,1 y la 1,2. F de 1 a 2 es mayor. ¿Por qué podría ocurrir eso? O sea, ¿cuál sería tu razón para...? No, perdón, sería menor porque el objeto es más grande, así que la fuerza siento que sería menor a la que ya llevaba. Ok. A ver, esta... Echemos un vistazo al diagrama de cuerpo libre. Esta 2,1 es la fuerza que ejerce el bloque azul sobre el bloque naranja. Y esta otra es la fuerza que ejerce el bloque naranja sobre el bloque azul. ¿Eso no le suena familiar? Es proporcional, es la misma, ¿no? Como la misma en qué característica. Por la tercera ley de Newton. Ok, Es acción-reacción. ok, entonces ¿en qué son iguales? El módulo. El ¿Su módulo, magnitud? exacto. ¿No? Exacto, módulo o magnitud, correcto. Es en eso en lo que son iguales. Sus direcciones son opuestas, como vemos ahí. Sus direcciones son, una apunta hacia la izquierda, la otra hacia la derecha. Como dice la tercera ley de Newton. Justo la que tenemos aquí. Pero el módulo son iguales. Acción-reacción, como también bien mencionaron. Es decir, estas fuerzas en color verde son fuerzas de acción-reacción. Por lo tanto, sus módulos tienen que ser iguales. En consecuencia, F2,1 es exactamente igual a F1,2 por la tercera ley de Newton. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay verdaderamente en estas ecuaciones en el eje X? Una. Esta es una. Estas las habíamos contabilizado como distintas, ¿no? Como como dos y tres incógnitas, ¿no? Pero en realidad estas dos tienen el mismo valor. Por lo tanto, es una sola Son dos. incógnita. Ajá. Y si contabilizamos cuántas incógnitas hay realmente, solo hay dos. La F2,1 y la aceleración. O la F1,2 y la aceleración. Porque estas dos en color verde son iguales. Entonces, no importa de cuál hablen ustedes. Van a tener el mismo valor. Si vamos bien con la idea aquí. Bien, entonces para ya encaminarnos en el primer resultado, vean. Para conocer la aceleración con la que estos bloques se van a desplazar, pues vamos a tener que resolver estas dos ecuaciones. La ecuación 1, que surge de la masa M1, y la ecuación 2, que surge de la masa 2. Recordando que esto se cumple porque es tercera ley de Newton, o sea, los módulos de ambas fuerzas son iguales, ¿qué podemos realizar? Por ejemplo, el método de suma y resta o de reducción. ¿Recuerdan en qué consiste? Mm,
Queremos conocer esta incógnita, queremos conocer el valor de AX. Como F12 es lo mismo que F21, vean que este es negativo y este es positivo. ¿Se factoriza? De hecho, Se cancelan. ¿cómo los cancelas? ¿Cómo te eliminas cómo se deshacen de este término de las? Ah, pues como es el mismo, solo que uno es positivo y uno negativo, si se suman daría 0. Exacto, suman las dos ecuaciones y entonces del lado izquierdo queda F. Esas se hacen 0, se eliminan. Y del lado derecho queda M1 AX más M2 AX. Que es justo lo que tenemos aquí abajo. Suman las ecuaciones, factorizan, porque la aceleración de las dos cajas o bloques va a ser la misma, y listo, vean, ya tienen el valor de la aceleración. En términos de los datos o de las cantidades mencionadas en el problema. La fuerza que se aplica y el valor de las masas de las dos partículas. Preguntas con el procedimiento. Esto ya fue meramente álgebra. La parte de física, realmente lo que es física, se acabó justo cuando llegamos a estas 4 ecuaciones. Lo demás, esto último, es pura álgebra, resolver sistemas de ecuaciones. ¿Comentarios, dudas con relación a esta última parte del procedimiento? Vean la masa que está siendo afectada. Presten atención aquí, ¿no? En esta última ecuación. Vean nuestro resultado. Nos dice que la aceleración va a ser proporcional a la fuerza que se aplica, lo cual es algo que coincide con la segunda ley de Newton. Acá lo tenemos, ¿no? La segunda ley de Newton. Aquí está. La aceleración va a depender de la fuerza aplicada. Aquí, como solamente hay una fuerza que se está aplicando para efectuar el movimiento, pues vemos que esa fuerza es la que está, anotamos en color azul. ¿Y cuál es la masa que va a estar afectando esa aceleración? La masa de las dos partículas, de los dos bloques. No solamente de la primera o de la segunda, sino de ambas. Porque las dos, como nuestra intuición ahí sí está en lo correcto, se van a mover al mismo tiempo. Los dos bloques se van a desplazar. Por lo tanto, la aceleración con la que los dos bloques se van a mover depende de la masa total del sistema. O sea, la suma de las masas de estos dos bloques. Bien, y para finalizar, y esto se quedaría para que ustedes lo terminen y lo comentamos el día de mañana, determine la magnitud o módulo de la fuerza de contacto entre los bloques. Este último inciso, el inciso B, determine la magnitud o módulo de la fuerza de contacto entre los dos bloques. ¿A qué fuerza se está refiriendo? A la de choque entre el bloque 1 y el bloque 2. Ok, muy bien. Entonces, si ya conocemos la aceleración del eje X, pues estamos en condiciones de poder conocer F21 o 1,2. No importa cuál
cuál encuentran, ¿no? Porque como es la misma, el módulo, conocer una es conocer la otra. Bien, pues entonces esta última parte se les queda a ustedes para que lo terminen. El día de mañana que tenemos clase, comenzamos revisando lo que ustedes encontraron, la ecuación a la que llegan. Preguntas finales sobre esta parte. ¿Queda claro entonces lo que tienen lo que tienen que realizar? Bueno, ya ustedes lo contarán el día de mañana, pero sí debe quedar claro entonces que lo que nos está pidiendo el inciso B es determinar el valor de la F1,2 o de F2,1. Esas son las fuerzas de contacto que se presentan entre los dos bloques. Bueno, en caso de que ya no exista alguna pregunta, todo ha quedado claro en general, pues damos por terminada nuestra sesión de este día. Y al día de mañana continuaremos con otros ejercicios en este mismo contexto de diagramas de cuerpo libre, establecer las ecuaciones y después resolver lo que se nos plantee. Por lo tanto, pues repasen constantemente, ¿no? Este primer tema. Y el día de mañana, pues abordaremos el inciso B que está aquí presente.